Y acá voy a decir algo que siempre digo en la primera clase. Acá nosotros no venimos a enseñarles nada. ¿Ok? O sea, la época de la escuela en donde se les enseñaba, ya pasó. Se les enseña A, E, I, O, U, 1 más 1, 2, etc. Es imposible enseñar porque nuestro conocimiento es limitado. Lo que nosotros podemos hacer con responsabilidad y compasión es orientarles a ustedes y les vamos a transmitir lo poco o mucho que nosotros conocemos, pero eso no constituye una enseñanza. ¿Por qué? Porque la enseñanza va a estar dada por una amplitud mucho mayor a la que ustedes pueden acceder conforme a su interés y dedicación. Cuando nosotros dábamos la clase de intro, hablábamos de lo que significa el universo y de lo que significa la universidad. La universidad está relacionada al universo. ¿Y cuál es la característica principal del universo? ¿Me pueden decir? ¿Cómo? Además de englobar todo, ¿qué es? Es infinito. Entonces, por algo la universidad quita el nombre del mismo término, de la misma raíz del universo. La globalidad, que está bien lo que vos dijiste, y la infinitud. El conocimiento es infinito. Entonces, lo que yo les pueda decir, bien o mal, es finito. Pero lo que ustedes puedan investigar y puedan a partir de ahí andar, que va a ser algo personal, es infinito. Lógicamente el resultado va a ser distinto. Entonces yo les aliento en ese enfoque, en el enfoque de que no se queden con lo que damos acá. Muchos de ustedes hacen esto solamente para pasar de curso como si fuera una barrera. Y yo les cuento una cosa, van a pasar nomás luego. O sea, no hay ningún mérito eso. Van a pasar la carrera, la materia y se van a recibir también. No hay ningún mérito. Eso no es mérito. No sabemos cuándo van a pasar ni cuándo se van a recibir. O sea, otra cuestión. Pero de pasar ni van a pasar. O sea, no se preocupen por eso. Preocúpense por su formación. Por su formación. Y esa formación es mucho más allá de estas 2 horas de clase, mucho más allá de las aulas, mucho más allá de la universidad. La formación es permanente en la calle, en todos lados, en la familia, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí tenemos que irnos. Nosotros tenemos la motivación va a estar dada, o el galván va a estar dado por el programa que vamos a desarrollar. O sea, eso es lo que nos va a unir a nosotros, ¿verdad? Pero este es el pretexto nomás. Lo que ustedes puedan dedicarse a su propia formación y lo que ustedes puedan aportar acá es mucho más que esto. Este es el pretexto, nuestro consenso. Pero lo que ustedes pueden hablar es mucho más que eso. ¿Se entiende eso? ¿Mm? Bueno. El enfoque de lo que nosotros queremos desarrollar, de la enseñanza de la arquitectura, más que nada va a estar marcada por un concepto
holístico, un concepto, como dice, global de las cosas, en donde la arquitectura es solamente una parte. Y más que la arquitectura, dentro de ese concepto, lo importante es saber la motivación que hace a esa arquitectura. Y esa motivación, como somos animales que tenemos la capacidad de pensar y que nos diferencia probablemente de las demás especies, esa motivación va a estar dada por el pensamiento. Es decir, ¿qué es lo que hace que determinadas personas hagan una cosa de una manera y otras personas hagan de otra manera totalmente diferente? O que determinadas personas hagan una cosa y otras personas hagan otra cosa. Y es el pensamiento. Es el pensamiento. Entonces nuestro enfoque va a ser la arquitectura a partir del pensamiento. Y ese pensamiento está dado por las situaciones que ocurren en determinado momento y en determinado lugar. Esas situaciones pasan por lo político, por lo social, lo económico, lo cultural, las tradiciones, las creencias, etcétera, etcétera. Es decir, una visión estructuralista de la realidad cultural. ¿Ok? Las clases, y vamos a hacer un mechado, vamos a ir de un lado a otro, pero esa es la idea. Las clases dicen de 10 a 12, pero vamos a hacer de 10 y media a 12 y media. ¿Ok? Aparentemente en el Instagram 10 y media luego dice. Entonces, clase 10 y media a 12 y media. Que poquísimo va a desarrollar todo esto. Entonces, igual ustedes ya tienen esto es lo que el libro. Esto está basado en este libro, ¿verdad? Lo cual no significa que es lo único que hay que leer y nada por el estilo. Pero este es el libro, se llama La forma del siglo XX, Josep Maria Montaner, de 1995, 92, por ahí. Y ahora, 30 años, ¿verdad? Casi más de 30. Bueno, Josep Maria Montaner, La forma del siglo XX. De hecho, esta estructuración es una extracción del índice del libro. No tomamos asistencia. La asistencia es libre y gratuita. El que quiere viene, el que no quiere no viene. Si queremos un compromiso de ustedes, de los que van a asistir, de que participen, y si no quieren participar, respeten a los que quieren participar y cuchicheen otro lado, ¿verdad? O sea, no hay obligación de asistir, y asistir físicamente y no asistir mentalmente. Hay que asistir. Disculpen, tengo que atender, estoy esperando hace rato, me van a disculpar por esta vez. Chicos, como decía el profe, para complementar nomás, las clases van a estar basadas en este libro, en estos contenidos, pero es un libro que les adelanto, es un poquitito denso, ¿sí? Es un poquitito denso, pero es un libro precioso que nos abre muchas puertas a otras cosas, ¿sí? Van a encontrar palabras un poco difíciles, entonces les va a tener que llevar a abrir puertas de filosofía, puertas de estructuralismo, puertas de cosas un poco más complejas de las que normalmente nosotros estamos acostumbrados. Pero la idea es, como el profe decía, que ustedes puedan llegar a unir las ideas, a formar esos pensamientos críticos y a entender por qué lo que la arquitectura es como es, en ese periodo de tiempo específico. Ahora, como estábamos hablando del siglo XX, vamos a estar justamente en un periodo de muchísimos cambios, todo lo que pasó en el siglo XX, ¿no? Bueno, ustedes saben todo lo que pasó en el siglo XX.
diapositivas que vamos a usar van a ser imágenes, ¿sí? No escritos. Entonces es importantísimo que ustedes traigan o algo para grabar la voz del profe que esté dando la clase, o aprendan a tomar notas rápido, ¿sí? Porque eso va a ir complementando lo que vamos a estar desarrollando en el semestre, ¿sí? Eso es muy importante. Vamos a tener nuestros parciales también. Con eso se van a dar las habilitaciones. La fecha de los parciales todavía vamos a estar avisándoles. Pero es importantísimo que vayan ya adelantando las lecturas, ¿sí? Esto lo decimos siempre, lo decimos en todas las materias. Pero este librito sí amerita que vayamos adelantando, ¿sí? Porque hay muchas cosas que por ahí al profe no le vamos a entender tanto si no tenemos una idea previa, ¿verdad? Por ahí nuestros filósofos del siglo XX les falta desempolvarse un poquitito en nuestros conocimientos, entonces volver a mirar todo eso. Este libro lo encuentran en la biblioteca y encuentran también en la fotocopiadora y encuentran también en PDF en internet, por eso les dije eso, y pueden acceder ya y empezar a leer los primeros capítulos. Sí, es importante. Para las personas que eran del plan 96, esto es básicamente lo que dábamos luego en la materia de intro. Esto antes se daba en el primer semestre, así que agradezco que haber contado por lo menos. Como decía el profe, no vamos a tomar asistencia, pero sí al final de algunas clases vamos a tener un pequeño trabajito, justamente para ver cómo se fijan nuestros conocimientos y ver si estamos componiendo correctamente o desarrollando, mejor dicho, nuestra habilidad de crear este pensamiento crítico y de entender lo que está pasando. Nosotros no vamos a medir los años en que pasaron cada una de estas cosas, sino que vamos a medir si es que ustedes entendieron por qué pasó eso, ¿verdad? ¿Por qué fulano de tal decía tal cosa? ¿O por qué a ustedes les parece que eso tiene sentido o no tiene sentido? Esas son las cosas que a nosotros nos interesan. Ya estamos grandes ya para memorizar los nombres y los años y las características nomás de la arquitectura, ¿verdad? Ahora queremos saber los porqués. ¿Por qué se hacía la arquitectura así? Y encima, así como se hacía en el siglo XX. O sea, hay un montón ahí. Eso es más. Disculpen, tenía una emergencia. En lo posible, sin celular, ¿verdad? Silencio no tengo. A veces no se puede. A veces no se puede, porque la llamada estaba esperando. Entre paréntesis, ese es el problema, pero es lo que hay y con lo que tenemos que hablar. A mí me gusta estar acá, me gusta participar con ustedes, me motiva, ¿verdad? Me motiva y más me motiva escucharle a ustedes, ¿verdad? Y no estoy hablando de un cliché, lo que estoy diciendo, sino para la gente ya sin pelo y con pelo blanco. Estar en contacto con los jóvenes, con el ímpetu de los jóvenes, ayuda a renovar y motiva, ¿verdad? Entonces eso es lo que me trae acá. Y sobre todo, eso es en cuanto a mí, y sobre todo que creo de que yo les puedo transmitir lo poco o mucho que sé, porque esto mismo que están haciendo ustedes, que se hace 20 años. Entonces, 40 años, perdón, no es la mitad. 40 años que vengo, que ya vengo leyendo sobre estas cosas y vengo reflexionando sobre estas cosas. Pero esa reflexión, y eso les transmito, no sirve de nada si es una reflexión que solamente implica conocimiento, que sabes la evolución, sabes cómo estás cambiando, sabes el pensamiento que motivó. Eso tiene que terminar en lo que haces, en tu arquitectura. Todos los grandes referentes, inclusive Le Corbusier, que habla de hacer de la tabla rasa, de olvidarnos de la historia, hacen referencia a la historia. Todos. O sea, tenés que conocer lo que hicieron los griegos, lo que hicieron los romanos. Tenés que conocer la inmortalidad de los egipcios. A Palladio tenés que conocer. Y tenés que conocer todo lo que se
dio a partir de la revolución industrial. Vamos a entrar después en eso. Este es el programa y quiero que copien y quiero que sobre todo sobre este tema y sobre este tema tengan una decisión para la próxima clase. ¿Qué quiere decir eso? El 19 de marzo o el 26 de marzo, una de las dos fechas va a ser el primer parcial. El 7 de mayo o el 21 de mayo va a ser el segundo parcial. Son dos fechas alternativas. Si el examen fuese el 26, el 19 tendríamos que dar esta clase. Y viceversa, si el examen fuera el 19, el 26 va a ir esta clase. ¿Verdad? Por lo general, el examen es hasta donde se desarrolló. ¿Verdad? Aunque podemos optar nosotros a que esto pase al segundo. Pero suponiendo que el examen sea el 19, va a ser esto. Estas 4 clases van a entrar en este examen. Y si el examen fuera el 26, las 5 clases y así. Otro tema de orden práctico también es el tema de la gente que se enferma justo al día del examen. Para esa gente que se enferma justo al día del examen, ¿verdad? Nosotros vamos a suponer que el 26 era el examen y le vamos a tomar el siguiente examen. Podemos tomarle el 2, podemos tomarle el 9 o podemos tomarle el 16 cuando a nosotros nos parezca, porque tenemos que acomodar nuestras cuestiones también. Pero si para el primer examen, o suponiendo que sea este, entraba hasta acá, para el examen si se da acá, entra el resto de los capítulos que se dio después de esa fecha. No es que va a entrar esto nomás para su examen que va a tener acá. ¿Por qué? Porque en ese caso nosotros estamos motivando la enfermedad, ¿verdad? Y lo que nosotros queremos hacer es que sea sano. En el caso del segundo parcial no hay tutía. No hay tutilla. Eso por ejemplo hablan del libro, la tutilla. Bueno, en el caso del segundo parcial no tenemos opción, tenemos 2 fechas nomás, ¿verdad? Porque ya terminó. O le tomamos, suponiendo que el examen sea el 21, o le tomamos el 28, o le tomamos el 28, o le tomamos el 28. O sea, tenemos una opción nomás, salvo que el examen sea el 7. Porque el 1 de junio tenemos que entregar la lista de los que tienen habilitado. Y para eso tenemos que entregar con la gente que estuvo enferma en el último examen. Bueno, ¿qué más? Yo creo que con eso ya... lo otro que queremos hacer y que vamos a ver si podemos implementar es que no le dijimos todavía, no va a haber trabajo previo. Trabajo previo no hay. Entonces, ustedes van a acceder a la habilitación a través de los exámenes, de los 2 exámenes. Lo que eventualmente podemos hacer, que les beneficia a ustedes, es le vamos a dar unos puntos, unos plus, probablemente vamos a revisar cómo hacer. Es en base a lo que ustedes se van dedicando a la clase. ¿Cómo vamos a medir eso? Ustedes ya saben que la próxima clase va a ser sobre el surrealismo. Entonces tienen que venir ya leídos sobre el surrealismo, porque puede ser, y digo porque todavía no está confirmado, que al término de la clase de surrealismo tengamos una pequeña prueba de uno o 2 temas, un tema probablemente, y que va a tener solamente
una calificación, aprobado o reprobado, ¿verdad? Y el aprobado, vamos a ver, le ponemos un punto, le ponemos 2 puntos, etc. Que parece poca cosa, pero cuando vos estás acá, llegaste acá, ¿verdad? Y tenés 20 o tenés 14, esos puntitos que fuiste sumando sirven muchísimo, porque son los que te van a ayudar a tus exámenes a que vos tengas derecho. Y también te van a entrenar más o menos, ¿verdad? Claro. Pensando, haciendo ideas y todo eso. Consulta, cuestionamiento, opinión. ¿Todo bien? Expectativa, sí. Ninguna. Queremos una clase activa, no una clase pasiva. Una clase proactiva también. Porque la vida es proactiva. Salvo que ni el despensero ya no es más pasivo ahora. Ella es Antonella Pistilli, arquitecta, que está también con nosotros en el grupo. Bueno. ¿Qué ocurre en el neoclásico? ¿De dónde quedaron? ¿Qué implica el neoclásico? ¿De acuerdo? ¿De qué época es el neoclásico? Siglo, año aproximado. Aproximado, típico, ¿no? 1800, ¿ok? 1800. ¿Y qué pasaba en el mundo en el 1800? Fuera de la arquitectura, ¿qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido? ¿Qué hechos o qué situación? En el 1800, así, cae la monarquía, sobre todo la monarquía francesa. ¿Por qué? Sí, esa fue la motivación, pero cayó por la Revolución Francesa, ¿verdad? ¿Ok? En política ocurre la Revolución Francesa. Otro hecho, o otra situación, ¿qué más? Ahí en la época. ¿Qué pasaba en Inglaterra? ¿Qué revolución se dio? ¿Cómo? La revolución industrial. ¿Ok? ¿Qué implica la revolución industrial? ¿Qué es la revolución industrial? ¿Qué implica? ¿El paso de qué a qué? Muy bien. El paso del trabajo manual al trabajo mecanizado. Eso dijiste, ¿verdad? O sea, ¿qué aparecen entonces? Las máquinas. ¿Ok? ¿Y qué ocurre en el pensamiento del hombre en esa época? La ilustración y sobre todo, ¿qué más? Filosóficamente, ¿qué motiva la ilustración? Tiene la razón, el surgimiento del razonamiento, del racionalismo, el surgimiento de un concepto de que la verdad no está ya hecha ni está dada por dioses, creencias o mitos, sino por el propio hombre que tiene la capacidad de pensar y razonar sobre lo que está ocurriendo. ¿Cuál es uno de los libros más importantes de la ilustración? No son autores, pero un libro importantísimo en la ilustración
es la enciclopedia, ¿verdad? Y la enciclopedia encierra unas paradojas anterior a la caída de la Revolución Francesa. La enciclopedia, que no es otra cosa que concentrar en un libro los saberes humanos. ¿Y cómo está ordenado el libro de esos saberes humanos? Y esa es una actitud de pensamiento. ¿Cómo está ordenado ese libro? ¿Cómo están ordenados los diccionarios? ¿Cómo? Alfabéticamente. No están ordenados por orden de importancia jerárquica. ¿Verdad? Parece un disparate, parece una tontería. Pero cómo una pequeña tontería puede cambiar el pensamiento. O sea, ¿qué es lo que te quiero decir? En la primera hoja no está el rey, no está el papa, ¿verdad? No están los reyes, está por abecedario. ¿Qué implica eso? ¿Qué implica eso en el pensamiento, en el hombre? Implica que en el pensamiento no hay jerarquía, ¿verdad? Y se opta por una cuestión, por ejemplo, la B de burro está en las hojas anteriores a la R de rey o la P de papa, ¿verdad? No tiene nada que ver, pero es importante esos pequeños acá, ¿verdad? Para entender de que todos somos iguales. Después surge la Revolución Francesa y todo, ¿verdad? Que motivado por la desgracia del casco, etcétera, y entender de que los reyes no eran dioses ni nada por el estilo, sino que eran déspotas. Bueno, ese cambio de pensamiento que nosotros vemos muy rápidamente y muy sencillamente, generado sobre todo por la metodización del uso de la razón, que se da a través de quién, en el que hace un método para encontrar la verdad a través del uso de la razón. ¿Quién? El método de, hasta ahora escuchamos, Descartes. Método Descartes. ¿Saben qué? Ayúdense. Acá me tienen la biblioteca. ¡Qué pucha! Ustedes sean conscientes, esta generación es de la gran puta. Nosotros, cuando leíamos los libros, leíamos y teníamos que imaginarnos el ambiente de una catedral gótica que decía que filtra la luz a través de los rosettones y que es una membrana, ¿verdad? Y vos tenías una voz. En blanco y negro decía, tenía que imaginar. Hoy voy a agarrar, boom, YouTube, Catedral de Chartres, entrar, recorrer, salir y encima tu musiquita nueva y el aire acondicionado por estar en tu casa. Usen. Hablamos con Ángel el día pasado, y yo no quiero dañar del trabajo país. Y me dijo, Ángel, pero te quiero mostrar lo que hacen con inteligencia artificial. Disparate, ¿para qué me bravo? Porque yo voy a decir, como el chat GPT le decir, yo quiero tal cosa, hacerme 20 pagos, 3 hojas tal cosa, ¿verdad? Bueno, mejor, usen, ¿verdad? Usen para su formación, para buscar, para etcétera, etcétera. Todavía no le estamos encontrando, ¿verdad? No más, pero usen. Bueno, entonces, Descartes sistematiza la forma de llegar a la verdad a través de un método. Y ese método es prácticamente descomponer, ¿verdad?, lo que uno ve, reflexionar sobre eso y a partir de eso encontrar un sistema de causa y efecto. Entonces el método de Descartes se aplica al racionalismo y eso invade a todas
las actividades humanas. Otra cuestión que ocurre en esa época, y a partir de ahí se genera también el neoclasicismo, es que los viajes se vuelven menos aventureros, se vuelven más seguros. Y entonces los intelectuales y la gente de dinero, los burgueses, le pasamos alto la burguesía porque ya pasó el Renacimiento, ¿verdad? Los burgueses que tienen dinero se pagan unos viajes y es parte de su formación el hacer unos tours de Europa a Medio Oriente, de Europa a Grecia, de Europa a Roma, si no están, y conocer in situ lo que le decían los libros. A partir de ese conocimiento in situ y aplicando ya el método de Descartes o el razonamiento de Descartes, ¿verdad? Conocen exactamente con medidas, con materiales, etcétera, las ruinas que quedaron de la Grecia antigua, de la Roma clásica, etcétera. Y entonces pasan a entender más allá de las verdades que se transmitían como mito. Era el dórico era el hombre, el jónico era la mujer, etcétera. Por ahí me estoy equivocando ahora. Pero representaba a que se transmitían y entendieron de que eso era consecuencia más que nada de una capacidad portante. ¿Entiendes eso? O sea, comprendieron exactamente la razón que había motivado esa arquitectura y por qué se había hecho de esa manera. Lógicamente, al tener ese conocimiento, la arquitectura nueva ya debería reflejar eso. Y eso ocurre en el neoclásico. Pero así como también sirve como para entender al clasicismo antiguo, también genera eso mismo, genera una situación, ya que por lo general esas arquitecturas eran arquitecturas en ruinas. Arquitecturas en ruinas y otra vez en donde la naturaleza ya se había incorporado, había retomado. Al sur de nuestro país, en Misiones, Argentina, existe una de las misiones, uno de los 33, creo que 30 pueblos, uno de los 30 pueblos jesuitas. Uno de los pueblos que está del lado argentino se llama Loreto. Y en Loreto hay restos de lo que era la ciudad, o sea, una misión, ¿verdad? Pero esos restos no están rescatados como están en Trinidad o en Jesús, sino que se dejó tal cual en sectores como se encontró, y se ve a la naturaleza que le toma esos restos. Entonces vos ves la piedra, ¿verdad?, en poesía, o ves de repente un frontis, un arquitrabe que está agarrado por las raíces o por las ramas de un árbol. Supongo que algo parecido habrán visto estos que hacían los tours, porque surge también en esa misma época una visión, sobre todo en la pintura, una visión pintoresquista, que no era otra cosa que retratar esas ruinas con la incorporación
de la naturaleza. Y que luego también se fue desarrollando hacia otro tipo de pintura, en donde sobre todo se resalta la vida rural, lo bucólico, más fuera de la vida urbana. Acuérdense de que, por ejemplo, en el Renacimiento, y acuérdense de la Mona Lisa, por ejemplo, ¿verdad? La naturaleza, la presencia de la naturaleza, era nada más que como un telón de fondo, ¿verdad? O sea, no era la naturaleza el sujeto de la pintura, era el retrato de una persona, como en el caso de la Mona Lisa, o era de algún santo, de algún hecho de la Biblia, o de la Virgen, que hay toda una serie de cuadros en relación a la Virgen, y en donde la naturaleza es nada más que el telón de fondo. Acá, en los pintores pintoresquistas, la naturaleza es el sujeto y el hombre pasa a ser el hombre, su actividad y su actividad pasan a ser un complemento, pero la naturaleza es eso, ¿okay? Cambia el foco. Eso también ocurre en esa época. Y y también relacionado a eso, ¿verdad? O eso también relacionado al rey. En esa época empieza, o sea, tiene mucho auge en la literatura un tipo de composición o un tipo de literatura que se enfoca en las relaciones humanas, sobre todo en las relaciones de pareja, en los que después nosotros pasamos a conocer como en los romances, aunque su acepción era otra cuando se escribieron esas novelas, ¿verdad? Y casual o no, esos romances se daban por lo general en los mismos sitios o paisajes descritos por la pintura pintoresquista, en lugares con ruinas, en lugares bucólicos, etcétera, etcétera. Y eso tenía mucho que ver, y por eso, y ahora sí digo, por último, con una concepción de pensamiento paralela al racionalismo, contemporánea al racionalismo, pero opuesta a la vez. Porque mientras el racionalismo entendía el mundo, todo, la verdad, a través del uso de la razón, considerando todo un objeto, ¿verdad? El empirismo entiende que la verdad se da a través de la experiencia. Empirismo, experiencia. Y esa experimentación no se da a través de la razón, sino se da a través de los sentidos. Y cuando entran los sentidos, entran también el sentimiento, lo que provoca ese objeto en vos, lo que provoca la naturaleza en vos. Mientras lo racional va a ayudarte a entender esa naturaleza en cuanto a decir de que hay un curso de río de agua, que es un río, hay unas cascadas, hay una vegetación de tal o cual forma, y que esa vegetación está relacionada con el lugar, con el sol, con etcétera, la humedad.
El empirismo te va a decir de que eso que estás viendo te gusta o no te gusta, te da placer o no te da placer, te repele o no. O sea, interviene el sentimiento más que el objeto. Por lo tanto, aquí llevo otra vez, ¿cuál es la diferencia entre objeto y sujeto? ¿Cuál es la diferencia entre objeto y sujeto? El sujeto siente, muy bien. El objeto se siente, es frío, ¿verdad? El objeto, este es un objeto. ¿Cuántos objetos como este puede haber? ¿Cuántos? Muchos, millones, infinitos. ¿Por qué? Porque se repite. Un objeto que se repite. El sentimiento del sujeto, ¿cuántos sentimientos de ella puede haber? ¿Vale? Solamente uno de ella. Es individual, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta, son dos vertientes de pensamiento en paralelo. Pero uno, un pensamiento que es objetual, puede ser multiplicado por millones. Otro pensamiento que es del sujeto, que es sensorial, que es sentimental, solamente es único. ¿Ok? Básicamente esa es la diferencia entre racionalismo y organización. Bueno, a que nos aburra demasiado, tendríamos que mostrar alguna. No tengo ninguno, ¿no? Le organizo. Pero la mitad de... Todavía no estamos entrando en. Estamos hablando de la previa. ¿Tenemos el informe?
la realidad es que podemos ir pasando, nosotros convivimos, ¿verdad?, con otras especies, con otras realidades, y esas realidades se dan a través de los sentidos. Generan rechazo, admiración, generan sentimientos. ¿Qué es lo que transmite la filosofía del pensamiento del empirista? Cada una de estas especies son consecuencias de una interacción con el medio, y esta es una visión de la Tierra, una visión general. Acá es importante pensar que no sé qué grado, leemos nosotros y sabemos dónde está el Paraguay y todo. Nosotros lo que tenemos que saber realmente es que nosotros compartimos una franja en el medio con diversos países que van desde donde estamos, pasan por África y llegan hasta Oceanía. ¿Cómo se llama esa franja? ¿Verdad? ¿Cómo se llama? El trópico, entre y entre. Entre el trópico de Cáncer y arriba del trópico de Capricornio. Nosotros somos países del trópico, y quiera ser o no, esa situación hace que coincidentemente tengamos casi las mismas características o las mismas condiciones con otros países que están en otros lugares. Sin embargo, nuestra arquitectura no refleja eso, refleja más bien lo que ocurre en el norte o en el sur, ¿verdad? Entonces vos ves superficie acristalada, nada de recurrencia, y hablo de la generalidad, no de las particularidades, ¿verdad? No hablo de superficie acristalada, no hay referencia a la sombra, a la vegetación, al material, etcétera. Pero eso es importante, ¿verdad? Y las distintas presencias de agua, humedad, generan distintos tipos de vegetación. También debería ser distintos tipos de arquitectura. ¿Cómo la presencia de agua? Nuestro país, sabemos cómo está conformado nuestro país geográficamente, políticamente, pero por lo general, repito, hablo de generalidad, no sabemos cómo está conformado medioambientalmente. Siguiente. Y nuestro país es muy diferente, tiene distintos climas, ¿verdad? Hay clima árido, hay húmedo, hay tropical, hay la región oriental es totalmente diferente a la región occidental. Siguiente. Notablemente, la naturaleza, sin la presencia humana, ¿verdad?, ha configurado, el anterior humano, y también podemos ver, ha configurado formas que parecen extraídas de un dibujo en sketch, en AutoCAD, ¿verdad? Unas perfecciones. Fíjense en esta forma, ¿verdad? Un elemento, lastimosamente el puntero no funciona. Un elemento se repite hasta el infinito y forma un solo elemento se repite 1000 veces y forma una complejidad mucho mayor en forma y en cromaticidad, es decir, hecho por la naturaleza, hecho posible. Siguiente. O la misma cosa, ¿verdad?
La hoja de la novela se va abriendo, ¿verdad? Fíjense el centro y cómo van formando estrellas, y esas estrellas se van repitiendo hacia afuera. Va ocupando el espacio. Siguiente. ¿Lo ves? ¿Verdad? Formando espiral. Siguiente. ¿Esto qué es? La flor de Murucuyá. Yo no sé por qué la flor de Murucuyá es la flor nacional, pero es la flor de Murucuyá. Hermosa es. Fíjense. Ya. Fíjense los distintos componentes y los distintos colores que tiene. ¿Siguiente? ¿Esto qué es? ¿Eh? ¿Qué cosa? Copo de nieve. Molécula de hielo. Molécula de hielo. No veo con eso. Veo con el microscopio, pero está bien. Molécula de hielo. Fíjense la complejidad que tiene. Geometría pura. La verdad, yo estoy seguro que a mano no va a ser igual. Solamente con ordenador. Hecho por sí mismo. Miren. No sé cuál es. Ahí. El centro perfecto. Esto era. Los brazos. Y otra vez, este se repite acá, se repite acá. ¿Siguiente? Otro. Y la forma en que las especies se adaptan a la naturaleza, ¿verdad? La presencia de la jiba, no ojiva, de la joroba, tiene relación a la condicionante del medio, a absorber por eso lo anterior, el del camello, a la presencia del agua, ¿verdad? A su reservorio de agua. Y las pestañas están hechas como para que en una tormenta de arena no le afecten los ojos. O sea, es un organismo que responde racionalmente, biológicamente al medio. ¿Cierto? ¿Este qué es? ¿Ah? Ciervo. Este es un ciervo de los pantanos. Acá, al sur. El ciervo de los pantanos es un animal indefenso. Vive en los pantanos. Tiene un piecito, ¿verdad?, que hace que su velocidad aumente. ¿Por qué? Porque es la fricción por a la hora de pisar es mucho mayor que un animal grande que le va a cazar. El osito panda, que es chulina, pero que es muy peligroso, ¿verdad? Tiene una particularidad, fíjense lo que está haciendo, ¿verdad? Esta es su alimentación. Entonces él desarrolló acá un sexto dedo, un dedito, que es el que agarra lo que él está comiendo. ¿Siguiente? El hornero, un arquitecto impresionante, y lo único que usa es su saliva, ¿verdad? No se fue a la facultad 6 años. Y él mismo construye. Y sabe hacia dónde orientar su casa, ¿sabe? Y ahí ya, paréntesis, hay una estupidez crónica en este momento que se cree que la orientación no es importante. Es más positivo hacer una fachada atractiva, linda, sin importarte la orientación. Y lo peor aún, que encima de un fanal, eso es publicás, ¿verdad? Se publicó ahora antes. No soy yo lo que quieren pachetear, pero se publicó una casa de San Bernardino que está toda acristalada, ¿verdad? Y mira al oeste. Socorro, imposible que estén en la casa. ¿Cuál a la mañana? Socorro, ¿verdad? Pero en la plena, no la casa
hacer una integración con el medio bola dentro. Ya todo aplicado al oeste. Y yo pido que te vaya de ahí. No, gracias. Este no se fue a la facultad. Bueno, otro. La araña es impresionante. Según investigaciones, la tela de araña es más dura que el acero. O sea, la capacidad portante de la tela de araña, que también hace con su salivación, etc., es más dura que el acero. Siguiente, el castor, ¿verdad? Le adecua su medio para vivir y comer. Siguiente, los primeros humanos le copiaron a los animales para su refugio. Yo lo recuerdo. Siguiente, la explicación que hace la ilustración justamente de la primera cabaña humana, ¿verdad? Es no otra cosa que un uso de lo que la naturaleza ofrece, ¿verdad? La forma que después se repite, que después más en la siguiente positiva, ¿verdad? No es otra cosa que el aprovechamiento de lo que el bosque ofrecía. Las primeras columnas no son otra cosa que troncos a los que después el hombre le dio simbolismo. Es una evolución otra vez de la cultura, del pensamiento. A eso que era una cuestión de orden práctico, luego le agrego elementos y esos elementos luego adquieren simbolismo, y cuando se le van repitiendo a lo largo de la historia, solamente ya se repite por el simbolismo y se perdió el origen práctico de la cuestión. Siguiente, los primeros pensadores, los socráticos, los presocráticos y los socráticos, ¿verdad?, hacen su reflexión en relación a entender el mundo a partir de la observación de la naturaleza, ¿verdad? Y ahí viene Heráclito, y ahí viene Aristóteles, y ahí viene Platón, etcétera, que hacen todas sus reflexiones a partir de la interpretación de lo que ellos están viendo, de cómo entender. Imagínense qué tan inteligente tuviste que ser que de una observación, y más que observación, de una reflexión nomás sobre lo que estás viendo, pudiste entender de que todas las materias, o sea, todos los materiales, todas las materias estaban formadas por átomos. 2000 años después recién se llegó a comprobar que era cierto, ¿verdad? Imagínense la capacidad de reflexión que tenía. Cuando que todo el mundo trataba de explicarse que las cosas están hechas por los cuatro, por fuego, aire, tierra y agua, ¿verdad? Viene uno y dice, no, todo eso está hecho con una pequeña partícula que se llama átomo. Y el átomo otra vez tiene esto y esto. 2000 años, bueno, salvo que sean viajantes del futuro. Y ahora ya hablamos de eso. Bueno, las primeras máquinas de Leonardo también son una reflexión sobre la naturaleza. O sea, una naturaleza, aún en la creación del hombre, hasta ahí, como en una máquina, estuvo presente. Naturaleza y artificio estaban juntos. Siguiente. De hecho, cuando se analiza, por ejemplo, ahora yo estuve viendo, hay un documental sobre Alejandro Magno, que le pelea a los persas, ¿verdad? Los persas daban muchísima importancia al conocimiento del futuro.
ellos querían tener certeza. Querían tener certeza. Entonces, le preocupaba el futuro. ¿Y quiénes tenían la visión del futuro? Los astrólogos, que a la vez eran astrólogos. O sea, astrología y astronomía era una sola. Astronomía basada en la observación y astrología en lo que esa observación podía generar. La misma cosa ocurre en la naturaleza. Pero hay también un pensamiento basado porque trataba de entender la naturaleza a partir de cuestiones cuantificables, a partir de la ciencia, ¿verdad? No solamente lo que la naturaleza genera, ¿verdad? Sino entender a partir, sin que se haya todavía escrito el método de la razón, sin llegar todavía al 1750, sin llegar todavía al 1770 con Descartes. Hay algunos, los griegos mismos, los filósofos griegos, usaban la razón, no es que eran irracionales. ¿Cómo descubrís vos o cómo pensás de que la materia está compuesta por átomos si no usás el pensamiento, si no usás la razón? En el 1200, el hijo de un mercader, Fibonacci, ¿verdad?, trata de entender la naturaleza a partir de las matemáticas. Y como nada es casualidad, y en la historia nada es casualidad, todo tiene un antes, un porqué, no hay surgimiento así mágico. Fibonacci había sido enseñado de criatura, hijo de un mercader veneciano, creo que veneciano, había sido enseñado de criatura por unos maestros árabes, por unos matemáticos árabes. Los árabes, a partir del siglo VIII hasta el siglo XII o XIV, hasta que abandonan España, hasta que son echados de España, los árabes, créase o no, fueron los que protegieron la cultura occidental, los que rescataron los escritos de Aristóteles y de Platón y lo trasladaron al medievo, ¿verdad? Quienes a los árabes se le debe muchísimo, y en matemáticas y qué hablar. Bueno, Fibonacci tuvo unos maestros árabes y fue el primero en introducir el número árabe, el sistema el número arábico en el mundo occidental. ¿Cómo era la numeración occidental antes? ¿Cómo era la numeración occidental? Los romanos. ¿Y cuál es la diferencia principal entre los números romanos y el sistema arábigo? El cero. Muy bien. Así me gusta. Eso colabora. Claro. Feroz, ¿cómo se llama? Adelanto fue introducir el cero. Feroz adelanto. Para los mercaderes que hacían números, compraban a 20 y vendían a 3.000. ¿Verdad? Y imagínense con números romanos, hasta cansancio. Ahora inventan el cero, que es ausencia de numeración, pero que poniendo al lado derecho es presencia de numeración, ¿verdad? Y aumenta significativamente. O sea, cambió radicalmente la matemática y sobre todo la contabilidad con el tema del cero. Pero no es, eso no le quiero hablar. Yo le quiero hablar de Fibonacci, porque Fibonacci de observar la naturaleza, y aunque se dice, no sé si como mito o como realidad, que él le contrataron para, y su primera explicación es
Supuestamente iban a hacer un criadero de conejos y quería saber el inversor, si metía 2 conejos, cuántos conejos iba a tener en, no sé, un año, por ponerle. Y supuestamente a partir de ahí, Fibonacci hace una progresión de cómo van creciendo, ¿verdad?, los números. Y esa progresión es una progresión que termina siendo la manera de crecimiento natural de los números. O dicho de otra forma, la forma en que la naturaleza crece en números, ¿verdad? Y sobre eso hasta hoy, estamos hablando ya más de 800 años, se sigue investigando, se sigue hablando. Hay un club, hay una academia, ¿verdad?, a nivel global, a nivel mundial, que son amigos de Fibonacci y que van viendo en qué se aplica. Y la review de Fibonacci es tan sencilla que él define que la manera natural de crecimiento de los números es el número siguiente, no es otra cosa que la sumatoria de los 2 números anteriores. Entonces, si arrancamos con el número 0, porque vamos a tener 2, arrancamos con el número 0, ¿verdad? El siguiente número, ¿cuál va a ser? Sumatoria de los números anteriores. El siguiente número va a ser 1. El siguiente número, 2. El siguiente número, 3. El siguiente número, 5. El siguiente número, el siguiente número, 4. Lo notable es que dividamos un poco estos, una calculadora, dividamos por la resultante dividido su anterior. O al revés, pero dividido 2 dividido 3. ¿Cuánto? 66. ¿Cuál es el siguiente a este? ¿Sí? Bueno. ¿Cuál dividiste? Yo hice 2 dividido 3. 2 dividido 3, 0,66. 13 dividido 21, 0,66. Se equivocó la calculadora. Bueno, lo notable es que esto no es otra cosa que la famosa. Yo dibujo y ustedes me van a decir. Yo dibujo y ustedes me van a decir. ¿Qué es esto? Donde este es A y este le voy a llamar B. Un recurso geométrico utilizado en la arquitectura. Los griegos usaban. No me puedo decir. Vamos a tener que ir otra al CPA. Sí, de vuelta. ¿Qué es? Mira. La proporción áurea. La proporción áurea es el factor de corrección que usaban los griegos en todos sus templos, en toda su arquitectura. O sea, para que un templo griego o para una obra arquitectónica griega sea bella, tenía que estar hecha en relación a la proporción áurea. Y la relación entre A y B es la misma que utiliza Fibonacci, ¿verdad? ¿Coincidencia o no? ¿Creer o no creer, como yo suelo decir? Pero si trasladamos a la geometría los números de Fibonacci, no voy a equivocarme. Vamos a hacer una geometría simple. Este es 0, este es 1,
Entonces este tendría que ser 1, 1, 1, ¿verdad? Entonces 1 más 1, este tiene que ser 2, 2, 2. Este tiene que ser 3, 3, no, 1 más 1, 3, 3. Y este tendría que ser 5, 5, etc. ¿Verdad? Si hacemos esto, no sé muy bien cómo es el tema para dibujar, pero habría que hacer esto en el medio. 1, 2. ¿Ah? Ahí está. ¡Patán! ¿Para qué? Bueno, entonces, si eso dibujamos, ¿para qué me hicieron dibujar? ¿Está bien? Entonces, si empezamos en 0 y vamos siguiendo en diagonal, ¿verdad? Esto podría haber sido así en diagonal, esto a propósito está curvo. Si vamos siguiendo en diagonal, se va formando una espiral. Y esa espiral es la que nosotros vimos en el aloe, por ejemplo. ¿Verdad? En la naturaleza. Siguiendo. ¿Ves? Vemos en la oreja. Siempre una espiral. No. Pero busquen. Lean la figura. Impresionante. La psicosis. Otro, pero este ya es mucho más contemporáneo. Es ya del siglo XX, mitad del siglo XX. Un matemático o un físico, no sé en realidad era físico, que observa la naturaleza y trata de entender a partir de la ciencia a la naturaleza. Y sobre todo nos afecta a nosotros porque lo otro de la geometría nos afecta en nuestra concepción arquitectónica y este nos afecta porque trata de entender la estructura a partir de su visión del cuerpo humano. ¿Siguiente? Escribe un libro On Growth and Form, ¿verdad? Donde casualmente hay una referencia a Fibonacci. Siguiente. Y donde trata él de entender de qué manera los esqueletos sostienen, desde el punto de vista de la estática, la carga, soportan la carga. Entonces entienden los cuerpos como una relación. Por ejemplo, esto sería una viga, 4 pilares, ¿verdad? O sea, así. Siguiente. Y hay otro señor, Robert Enrico Ley, que sí, este ya es de mitad del siglo, el otro era de la mitad para abajo, que estudia el cuerpo humano y la capacidad de soporte del esqueleto. Notablemente, si ustedes ven, el esqueleto es lo mínimo dentro de nuestro cuerpo. Hay más agua en nuestro cuerpo que esqueleto, ¿verdad? Sin embargo, la capacidad portante es tremenda. No sé cuántos kilos dice que tiene un esqueleto, si ustedes googlean van a encontrar. Pero un hombre, por lo general se dice 70 kilos, que tiene una persona normal, yo tengo 80, soy anormal. Un esqueleto tiene, ¿cuánto por ciento? El esqueleto de una persona de 65 kilos pesa 9 kilos. 9 dividido 65. 9 dividido 65. Dividido 75 es 0.12. 0.12. No, 0.12. O sea, 12%, y es mucho. Porque el Enrico parece que dice 7% hermano. Pues no importa, vamos a quedarnos con 12%. 12% del cuerpo humano nomás es el sostén. Imagínense. O sea, casi 10 veces más. Y es 10 veces más, porque si vos le ves a un tipo en la obra con una bolsa de 50 kilos llevando, ¿verdad? Ya es 10 veces más.
la capacidad de sostén que tiene el esqueleto. Pero lo más significativo todavía no vimos. Siguiente. Secciona el hueso, el fémur, y mira. Y se da cuenta de que es. Fíjense lo que es. Todo eso que ustedes ven oscuro es vacío. Y todo lo que ven blanco es sólido. Quiere decir que de ese 12%, otra vez el vacío es más del 50%. O sea, fibras óseas nomás son las que sostienen el cuerpo humano. ¿Qué tiene que ver con nosotros? Inspiración, inspiración, como todo lo anterior. ¿De acuerdo? Gaudí, vamos a ver rápido. Gaudí es un caso excepcional, increíble. El tipo, y acá quiero hacer un paréntesis. Hay una coincidencia que yo no me refería hace rato cuando hablamos de pintoresquismo, romanticismo, etc. Hay una coincidencia entre los arquitectos que tienden a mirar a la naturaleza como Wright, como Gaudí, como Aalto y como los posteriores, vamos a ver, que es, por un lado, un notable individualismo que tiene que ver con lo que hablamos con lo que hablamos con Sofía, el sentimiento individual, ¿verdad? Subjetivo. Entonces los arquitectos son absolutamente individualistas. Las soluciones son muy individualistas. Gaudí, Wright lo dejan en juego. ¿Ok? La segunda cuestión, místico. ¿Qué es la mística? Creer ciegamente en algo y estar convencido de ese algo. Gaudí era católico practicante, casi un sacerdote. Hay una tendencia, se llegó a presentar para que sea santo Gaudí, ¿verdad? Individualista, místico y libres, de un pensamiento libre, libertarios, ¿verdad? Que tiene mucho que ver con la individualidad también. Es decir, no creerse parte de nada y tener la mente como para crear todo. Un montón de cosas. Bueno, el caso de Gaudí es excepcional porque él, a principios del siglo XX, fusiona en la búsqueda de una nueva arquitectura, una arquitectura que responda a los cambios generados por la revolución industrial, genera una arquitectura cargada de simbolismo, ¿verdad? Tan cargada de simbolismo, metafórica, que 80 años después, algunos dicen que es el primer posmodernista, el primero que busca la comunicación de la arquitectura a través de la comunicación de ideas a través de la arquitectura, cosa que no es para nada fácil. ¿Siguiente? Y crea estas obras que parecen como lavas o barros que van siendo moldeados, como esculturas de barro que van siendo moldeados. Pero tienen en cuenta, no es solamente forma, tienen en cuenta la actividad que se debe realizar, la iluminación, la ubicación. Fíjense que esta es una, ¿cómo se llama? Una diagonal, una calle Barcelona, al igual que lo que hizo Haussmann en París, en Barcelona más o menos en la misma época, se hizo un trazado nuevo de una ciudad nueva sobre una ciudad antigua. Y ese trazado nuevo está formado por grandes bulevares, no recuerdo el nombre ahora. Este en particular conduce a la Rambla, pero tiene su nombre que no me acuerdo. Y en una el plan de Barcelona, sí,
son manzanas grandes, pero como el plan Cerdá, muy bien, exacto. Entonces, el plan Cerdá tiene unas super calles, ¿verdad? Y una de ellas es la diagonal no sé cuánto. En una de las esquinas está esta obra. Y fíjense cómo la obra se adecua a la ochava. La obra es un continuo entre la cara que da acá, la cara que da allá y la que queda en el medio. Bueno, lo que quiero decir nomás no es solamente forma, es adecuación al lugar, es tener en cuenta el clima, tener en cuenta la luminosidad y tener en cuenta la actividad que se va a hacer. Siguiente. Y también tener en cuenta lo que se quiere comunicar. Esto está hecho en relación. Alrededor de un patio, acá está el núcleo central donde está la escalera. Siguiente. Y las formas, fíjense, parecen máscaras, parecen casco, parecen lo que están en la terraza. Y esos son solamente la chimenea de los hogares. Fíjense. Y también ya hay una cierta, en el techo, una cierta motivación hacia algo que después desarrolla en la Casa Barrio, que es la siguiente. Las máscaras, ¿verdad? O sea, hay toda una intención de comunicación. La siguiente es la Casa Barrio. Si ustedes si ustedes se fijan, van a ver ciertos parecidos. ¿A qué le parece esto? Hueso, ¿verdad? Y esto, ¿a qué le parece esto? Unos balcones. ¿Qué le parece? Cráneo, máscara, parece el cráneo. ¿Entienden? Esto, ¿a qué le parece esto? Ustedes están volviendo viejos, te cuento. No se dieron cuenta todavía, te cuento. Cuando ustedes miraban las nubes, veían, cuando eran chicos miraban las nubes y veían, ¿qué veían? Pollitos, perros, ¿verdad? Allá está papá me trae esto. Y ahora, esto ya no sabe qué. ¿Saben cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Eso se llama la pérdida de la capacidad de asombro, digamos. La Torrera tiene un hijo que tiene 5 años, ¿verdad? Y de los 2 años es más preguntón que de 12. Así eran ustedes. ¿Por qué eso? ¿Por qué? Porque les llama la atención, porque quieren saber. Cuando nosotros nos vamos domesticando, ¿verdad? En la escuela, en el colegio, en la facultad, perdemos esa capacidad de asombro. Entonces no podemos reconocer esto porque no nos parece a nada que nos enseñaron. Perdimos esa capacidad de asombro. En realidad también no es solo que uno pierde, sino que a medida que uno va creciendo, va ganando nuevas emociones, como por ejemplo, no emociones, sino estados en los cuales, por ejemplo, la vergüenza. Me da vergüenza no saber qué es. Me da vergüenza preguntar por no querer equivocar. Y a medida que uno crece, se va haciendo consciente de esas cosas. Entonces, esa picardía o esa capacidad de asombro o de maravillarse de las cosas nuevas que uno ve, va perdiendo lentamente. Una anécdota muy simpática es que él suele, bueno, en el turno de la mañana no tanto, pero antes sí solía venir mucho. Mi hijo se sentaba y dibujaba acá. Y una vez con el profe le preguntamos acá, que nadie contestaba, entonces le preguntamos a él, Mateo se llama, ¿qué era la arquitectura? Y él agarra y responde, me mira, le mira al profe y dice, todo lo que vos haces, mamá, es arquitectura. Todo lo que hace tío es arquitectura. Esa fue su respuesta. Y no está errada. Todo lo que hacemos, todo lo que vemos, todo es una arquitectura. Y parece joda o parece no, muy filosófico ya, pero
él puede maravillarse de esas cosas, parece mentira, pero él entendió antes que todo nosotros. Tiene 5 años. Entonces, Todavía tiene capacidad de asombro. todavía tiene mucha capacidad de asombro. Hay que fomentar eso y no perder, ¿verdad? El mundo bueno, absorbe el día a día, ¿no? La rutina. Y tampoco hay que equilibrar nomás, porque también si yo demasiado estás en la capacidad de asombro, no pisas tierra nunca, ¿verdad? Y te vuelves un tipo volátil. Pero tenés que tratar la justa medida de las cosas. Bueno, no se sabe qué le parece. Seguimos. ¿A qué le parece? Puede ser, este puede ser un rosario. Muy bien. Nunca se me ocurrió, te cuento. No, pero espectacular. Ahora que dijiste el rosario, este puede ser un rosario. Sí, señor. Puede ser. ¿Esto a quién le parece? Esto, olvídense de este. ¿A quién le parece esto? ¿A qué? A un ajo, claro, un bulbo. ¿Le parece un ajo, sí o no? ¿Sí? Dale, siguiente. ¿Esto a qué le parece? ¿Sabes? Esqueleto. Nunca me comieron carne de cerdo riquísimo. Ahora hay ese es un carne de cerdo, ¿verdad? Y por acá no se ve bien más. Siguiente. Y esto, fíjense. Ustedes se fueron al arroyo cuando eran chicos. Que levanten la mano. Poco se fueron al arroyo. No había más rollo. Pero ahí ya cordillera. Bueno, ¿y qué hacían con la arena? Claro, ¿y cómo se hace? Y van rotando, ¿verdad? Y se van formando con las rotas. Acá está. ¿Ven? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Siguiente, después vamos a llegar a una. Y el tipo hizo algo que hoy en asombro. ¿Qué es esto? Todo el mundo, ¿eh? La Sagrada Familia. Siguiente. Otro. Ahora. Volvemos a tabla. Pensé que había más diapositivas, más imágenes. Me quedé yo en el caso de lo más simpático, o lo más notable es que no es nomás una cuestión metafórica, no es nomás agarrar la arena y formar esa. Cada una de estas realizaciones tiene una cualidad estructural que hoy sigue asombrando. Gaudí fue un maestro del uso del arco catenario. Y el arco catenario no es otra cosa que la solidificación o ¿cómo se dice eso? La concreción de la curva catenaria. ¿Alguien sabe lo que es la curva catenaria? ¿Sí? La posición de la persona en la cadena. Ok. Pero. A ver. O sea, la curva catenaria, como bien puedo decir, se forma si tomamos una cuerda, un cinto, por los extremos, se forma una curva, valga la redundancia, de esa forma, ¿verdad? Esa curva, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que es esta curva? Es el resultado de la transmisión de su propio peso. O sea, ¿qué es lo que forma la curva? Sino su propio peso al caer le da una forma, ¿verdad? Una cuestión
cuestión absolutamente natural, ¿verdad? Es absolutamente natural porque vos agarrás algo, colgar la caja y se forma. Vos no formaste. Gaudí entendió de que esta curva tenía una cualidad importante, que era la mejor forma. Si estaba formada al colgarse acá, ¿verdad? Bastaba con dar la vuelta para que esa curva, al revés, es un proceso inverso nomás, transmita de la mejor forma ese peso a estos puntos. ¿Entiendes? O sea, ¿qué es lo que hizo? Congeló y hizo esto. Entonces, toda su arquitectura, todo eso que vimos, toda la catedral, todo el parque Güell de lo que hizo con la arenita, ¿verdad? Basó en esto, en la transmisión natural de la carga. En el caso particular de la Sagrada Familia, él tiene una maqueta y la maqueta está hecha al revés. O sea, la maqueta está hecha así está hecha. Entonces él define que acá, por ejemplo, va a ir un arco, otro arco, y entonces le pone un pesito acá le pone otro peso, acá, etc. Tiene que ver, hecho de manera muy rudimentaria, es intuitiva, ¿verdad? O sea, él agarraba, envolvía en una bolsita lo que él consideraba que iba a pesar esto y ponía. Al tener formado eso, ¿verdad? Dibujaba y ¡pum! Daba la vuelta. Por eso es que la catedral de la Sagrada Familia, la iglesia, no sé si cambió la iglesia, no se pudo terminar hasta hace poco. Hace casi 40 años me fui yo. Y cuando eso era y cuando eso, los ordenadores todavía no estaban, las computadoras todavía no estaban demasiado aplicadas en la arquitectura. Entonces era un problema el cálculo estructural, porque no sabía por dónde, los ingenieros no sabían por dónde atacar, ¿verdad? Por dónde atacar. Y hicieron varias pruebas, hasta que, lógicamente, con el adelanto de la ciencia, ¿verdad? Y el cálculo, lograron eso. Bueno, siguiente. Siguiente. Yo creo que Wright tenemos que dejar para la próxima, ¿verdad? ¿Lo podemos? Vamos a hablar. La próxima clase, atiéndanme. Vamos a ir a almorzar y volvemos a terminar. Quiero que lean sobre Wright y sobre surrealismo para la próxima clase. Y les quiero hablar del libro. No se calienten por el libro. No se calienten por el libro. No lean precisamente el libro, ¿verdad? Lean sobre Wright y sobre surrealismo. Acá. Antes de dormir, media hora. Si por ahí te gusta, una hora. Si te gustó demasiado, entrar en YouTube y ve cómo es el Guggenheim, ve cómo es la casa de la cascada, ve cómo es la casa Robbie. Ve. Y generar tu capacidad de asombro. Ahora le voy a hablar del libro. El libro que estábamos hablando recién con Alicia, ¿verdad? Es bastante denso. Cuando ustedes lean un capítulo ya se van a dar cuenta a qué me refiero con denso. Pesado. No es un libro que se lee de corrido. Bum. Y el libro, ¿por qué es denso? Porque hace referencia a cosas que el autor
parte de la base que vos ya tenés que saber. Te habla de filosofía, te habla de pintura, te habla de música, te habla de arquitectura, pero vos no sabés a qué se refiere. Entonces, ¿qué es lo que es el libro? Es un motivador a que vos investigues y sepas. Le decía yo a ella y usaba la figura, y a Ana también, es lo mismo que el libro sea esta aula, ¿verdad? Esta aula, y te habla para explicarte lo que es la arquitectura del organicismo, te habla, por ejemplo, te dice la pintura de Joan Miró, ¿verdad? Y así nomás te dice. Pero Joan Miró es esa puertita. Entonces vos tenés que abrir la puertita y te vas a saber quién es Joan Miró y por qué te digo eso. Volver otra vez para atrás. Y todo eso se puede hacer, no a la puerta, a través de la ventana, ¿verdad? A través de las ventanas. Investigar acá, saber que habla de Heráclito, que habla de Aristóteles, que habla de todo eso. Pero es interesante. Entonces, si bien es denso, ¿verdad? Para que no sea denso ni sea árido, y para que sea fácil la lectura, lee con la ayuda de él. Y cuando te hacen referencia, cuando te habla de una obra tal, te dicen una obra tal, pero no te muestra que es. Está acá la obra tal y ve la imagen de esa obra tal. Y ahí el concepto se te va a quedar mejor. ¿Ok? Bueno, nos vemos en marzo.